desarrolló desde el nacimiento hasta la cruz y en la resurrección y por la eternidad. Todo lo que Dios hace es perfecto y está bien. Entonces, esto es algo, hermanos, que no debe ser oculto de nadie. Todo el mundo debe saber y debe conocer este glorioso nacimiento y esta encarnación. Por eso hablamos de ello. El nacimiento del Señor Jesús es un hecho histórico y yo les comentaba, ¿verdad? Aunque ha habido gente que se dedica a tratar de distorsionar, de manchar la imagen de Jesús o incluso de negar que Él realmente haya existido o que haya nacido. Mucha gente trata de decir fue un mito, es algo que a alguien se le ocurrió y se ha ido pasando por generaciones hasta que se convirtió en casi una verdad. Pero históricamente, ¿verdad? Todo ello, yo doy gracias a Dios como Él en su sabiduría levanta hombres siempre muy meticulosos como un Lucas que nos da datos tan precisos de quién gobernaba, de las situaciones que ocurrían y la gente se va a la historia y empieza a descubrir, ¿verdad? Que fue real, que fue verdad, que Cristo no es un mito, que es una realidad. Los cristianos ejercemos más la fe. Los cristianos ejercemos más la fe, no estamos peleados con la razón, ¿verdad? Pero yo no sé, hermano, si a usted le pudiera a alguien afectar y decir, ¿sabes qué? No fue cierto. A estas alturas, a estas alturas, nosotros hemos sido llevados por Dios en una relación, en un proceso donde Él ha dado certeza a nuestros corazones de su obra y de todo ello. Pero gracias a Dios por hombres que se levantan, ¿verdad? Como un Josh McDowell, que es un historiador impresionante y que uno puede leer sus libros y decir, wow, qué barbaridad. O sea, mucha gente habla lo que no sabe y Dios tiene hijos suyos que hablan lo que se debe y lo que se sabe y se comprueba históricamente y aún científicamente muchas cosas. ¿Qué es lo que nosotros decimos en cuanto a esto, hermanos? La palabra de Dios es autoridad y hoy nos hemos reunido precisamente en este marco especial, ¿verdad? Tratando de reconocer y de celebrar el nacimiento de nuestro Señor, porque es un nacimiento totalmente sin precedente, como lo digo aquí, porque tuvo un propósito su nacimiento eterno, tuvo un propósito que venía a bendecir y a beneficiar a toda la humanidad, trajo salvación, vida y esperanza. Son elementos sumamente necesarios en la vida del ser humano. El ser humano necesita ser salvo, necesita tener vida y tener esperanza. Y estos son elementos de los que no se puede prescindir y el Señor Jesucristo trajo eso a la vida del ser humano y por eso los cristianos debemos ser fieles promotores de todo ello. Tenemos que seguir proclamando, tenemos que seguir divulgando precisamente esta obra del Señor, que es una obra salvífica que tuvo que ver con su nacimiento. Yo les decía que es algo que me ha impactado porque el Señor Jesús nació para morir. Nació para morir. Entonces nace, pero había un destino y un propósito, la cruz, la muerte. Pero también, así como su nacimiento es con propósito, su muerte tuvo que ver con propósito. ¿Cuánta gente se ha quitado la vida o han ofrendado su vida? Pero nadie puede equipararse al Señor Jesucristo en todo ello. Ha habido muchos mártires, pero Jesús fue más que eso. Y eso tiene que quedarnos bien claro. Y por eso, ¿verdad? Nos reunimos en esta tarde. Es algo que los cristianos celebramos en todo este tiempo, ¿verdad? Pues sí se respira algo distinto y aunque sabemos ahorita, ¿verdad? Que la pandemia, que esto, aquello y lo otro, pero hay algo que en la gente ocurre. De hecho, en este tiempo la gente está como un poquito más abierta a recibir, están un poquito más sensibles, más receptivos, una gran mayoría, no voy a decir que todos, ¿verdad? Pero como que hay algo que envuelve, no es el mes, ni siquiera es el día, es la persona por la cual ocurrió todo esto. Es la persona que no está limitada, ¿verdad? Hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo les comentaba a los hermanos cuántos acontecimientos a través de la historia que la han marcado.
cuántos acontecimientos, cuántos hechos históricos, cuántos inventos, cuántos descubrimientos que han marcado la vida del ser humano para bien o para mal. ¿Sí? Hay descubrimientos que han beneficiado a la humanidad y han traído grandes bendiciones, adelantos y todo ello. Celebramos mucho cuando la medicina va avanzando y va logrando cuestiones que antes eran impensables y ahora gente puede tener, ¿verdad? Acceso a un medicamento que le puede curar. Y uno dice, qué bueno. Pero también ha habido otras cuestiones, hermanos, que han traído mucho mal a la humanidad. Han marcado la historia. Pero la vida de Jesús, su nacimiento, marcó la historia del ser humano no solamente para esta tierra, sino que la marcó para la eternidad y por la eternidad. Y esto es algo que nosotros debemos tener profundamente arraigado en nuestros corazones. El nacimiento de Jesús fue algo que marcó la vida del ser humano y detuvo su carrera hacia la perdición. Fue una incursión divina para bendecir al ser humano. Entonces, Él cambió al hombre y le dio una nueva esperanza. Porque el hombre puede tener esperanza, pero en cosas pasajeras, en cosas que hoy están y mañana no. Tú puedes tener mucha esperanza en una persona y esa persona puede fallecer. ¿Y dónde quedó tu esperanza? Tú puedes tener tu esperanza en un gobierno, en un partido, puedes tener tu esperanza en un país y pensar, como mucha gente dice, ¿verdad? De este lugar yo quisiera irme a otro con la esperanza de tener una vida mejor, con la esperanza de esto. Pero cuando eso, hermanos, se acaba, ¿dónde queda la esperanza? Pero la esperanza que Jesucristo trae al ser humano es una esperanza eterna. Y es una esperanza que no tiene que ver nada más con esta tierra. Entonces, de manera interesante yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? ¿Qué es la Navidad para nosotros como cristianos? ¿Qué es la Navidad? Algo que tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? Es que ciertamente porque hay pecado, ciertamente porque hay desobediencia, ciertamente porque hay rebelión, ¿verdad? Veremos al mundo ir de mal en peor y veremos muchas situaciones, pero algo debemos tener presente: Dios no ha fallado. El hombre es el que le ha fallado a Dios. Dios ha sido fiel a su palabra y seguirá siendo fiel a su palabra, pero el hombre infiel no verá el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, esta humanidad necesita volverse a Dios para ver todas las promesas, pero tú que eres cristiano, que has abierto tu corazón al Señor, puedes disfrutar cada promesa de Dios, cada paso en tu vida podemos disfrutar. Y entre todo ello, ¿verdad? Para nosotros la Navidad es precisamente celebrar a un Dios que es fiel a sus promesas. Si hablamos de Navidad, es hablar de un Dios que ha sido fiel a sus promesas y que Él prometió que enviaría un Salvador, que enviaría un libertador, y que eso se venía diciendo miles de años atrás. Les decía yo que desde el Génesis 3:15 se habla de un redentor, se habla de alguien que vendrá para aplastar la cabeza del diablo, que vendrá para restaurar la vida del ser humano. Y desde allí se habla de ello, pero era una promesa. Y era una promesa que se venía diciendo y los profetas se hablaban. Yo recuerdo también de Moisés, ¿verdad? Yo levantaré otro profeta de entre medio de ustedes, a él lo oirán. Está Moisés ahí, está haciendo alusión a Jesús. Y mucha palabra profética a través de la Biblia. Y les comentaba también a mí me encanta Isaías, me encanta Isaías. Porque habla de una manera tan clara de la obra de Cristo, lo describe de manera tan perfecta, su crucifixión la describe de manera tan ejemplar. Pero Isaías vivió unos 600 años antes, o tal vez 800 antes de que viniera el Señor Jesús, y él profetiza ello. Y vamos viendo a nosotros a los profetas, y entonces, cuando nadie lo esperaba, entonces cuando tal vez mucha gente había perdido la esperanza, Dios cumple su promesa. Y así es Dios. Así es Dios. Porque usted sabe
¿verdad? Que entre Malaquías y Mateo, esos es el final de lo que es el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo, así como está en la Biblia, ¿verdad? Como lo tenemos en la Biblia. Hubo 400 años que se conocen como de silencio. No hubo profetas, no hubo gente reconocida, hubo mucha literatura escrita que se conoce como deuterocanónica o apócrifa. Quiere decir que tiene historia, ¿verdad? Pero no fue inspirada por Dios, no fue dada por Dios. Y entonces imagínese, Dios deja de hablar a su pueblo, a su nación, a la humanidad, y se dice que fueron 400 años. Siempre ha habido gente piadosa y siempre ha habido gente que espera una manifestación de Dios. Y cuando parece que nada puede ocurrir ya, entonces viene precisamente lo que dice Gálatas 4:4. Yo le voy a invitar que abramos la Biblia, Gálatas 4:4. Y viene de esta manera la escritura a ratificar, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios lo había profetizado, Dios lo había dicho, ¿verdad? Los profetas lo habían publicado, lo habían proclamado, pero nadie sabe los tiempos de Dios a la perfección. Cuando vino el cumplimiento del tiempo en la agenda divina, ya estaba el día, cómo, la forma, la manera, todo absolutamente del nacimiento del Señor Jesucristo. Viene ese cumplimiento y entonces vemos a Dios siendo fiel a su promesa. Puede pasar el tiempo que sea, pero Dios no dejará caer su palabra. Y hoy ustedes y yo vemos esto hacia atrás, pero la fe es así. La fe tiene que ver hacia atrás y hacia adelante. ¿Sí? Los profetas en aquel entonces hablaban de algo que vendría. Hoy nosotros hablamos de algo que ya fue. Dios lo hará, Dios lo cumplirá. Sea el tiempo que sea, el tiempo de Dios y tuyo no es el mismo, ¿verdad? El tiempo de Dios y mío no es el mismo, pero Dios será fiel a su palabra. Y en eso tenemos que descansar tú y yo en este tiempo. Y si algo vamos a celebrar de Navidad, y si algo vamos a reconocer, es el carácter fiel de nuestro Dios, que hizo que su Hijo naciera y viniera y se humanara, porque había un propósito de salvación, había un propósito de redención, y para que el hombre fuese salvo, Dios tenía que hacerse hombre, no había otra manera. Ningún hombre en esta tierra, le pongamos el nombre tan especial, como yo veo a un hombre como Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios y Dios se lo llevó, y dice uno: wow, qué hombre, ¿no? O sea, y pudiéramos describir un Noé, o pudiéramos describir a diferentes personajes bíblicos, pero nadie llenaba los requisitos para la salvación del ser humano, y lo único que podía ocurrir era que Dios decidiera hacerse hombre. Y entonces Dios decide eso, se publica y tiene su cumplimiento. Algo que tenemos que celebrar usted y yo. Si vamos a celebrar en serio, que sea el carácter fiel de nuestro Dios a toda promesa que Él haya dado. Y celebremos la Navidad de esa manera. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios será fiel a su palabra. Y la Navidad tiene que tener eso presente en nuestra vida. ¿Cuándo? ¿Cada diciembre? No, eso tenemos que tenerlo diario, ¿verdad? Aunque se resalta en ciertos tiempos, es como la Semana Santa, ¿verdad? Como la conocemos. No es que en eso nada más debemos recordar el sacrificio de Cristo, eso debe estar presente en nuestra vida siempre, diario, pero esto debe hacer surgir en nosotros esperanza. Dios ha hablado a tu corazón, Dios te ha dicho algo,
Dios te ha prometido algo, ¿verdad? Él ha sellado algo en tu corazón. Espera, Dios es fiel, Dios lo hará, Dios hará que suceda, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él hace que las cosas sucedan porque Él cumple su palabra. Entonces, esto es la Navidad para los cristianos, hermano. Todo lo demás, ¿verdad? Yo les decía de las lucecitas, todo esto, este, todo lo que puede en este tiempo ponerse y todo ello no es la Navidad. La Navidad es una persona. La Navidad tiene que ver con Jesús. Y si Jesús no es el centro, pues estas luces no tienen mayor trascendencia. Una cena, una reunión con familia, esto, aquello, el otro, no tendrá mayor trascendencia. Pero cuando podemos poner a Jesús en el centro de lo que ocurre, entonces vienen cambios, vienen transformaciones, porque ese fue el plan de Dios. Ese fue el propósito de Dios. Venir a precisamente que el hombre fuese bendecido. Entonces, si vamos a celebrar, tiene que ver con esto, que Dios es fiel a sus promesas. Los cristianos celebramos que Dios tiene un genuino interés por salvar al ser humano. La Navidad tiene que ver con eso. Cristo nació como el Salvador, no como otra cosa, como el Salvador del mundo. Y habla de un Dios que tiene un genuino interés por una humanidad perdida, extraviada, confusa, rebelde, soberbia, pero que Dios quiere salvarlos. Y entonces habla de ese genuino interés que no menguó a través de los años y no ha menguado en este tiempo. Dios sigue teniendo, un genuino interés por salvar al pecador, por salvar a la gente perdida. Eso sigue siendo en Él algo primario. Algo primario, salvar a la humanidad. ¿Por qué, hermano? Porque no habrá marcha atrás cuando alguien muera. Ya muriendo, ya no hay nada que hacer, ya simplemente se está trazado el destino, condenación o salvación, no hay más. Por eso el hombre debe decidir en vida. El hombre debe hacer su decisión en vida, no hay otra forma de hacerlo. Y vemos un Dios que tiene un genuino interés. Hay alguien que puede manifestar un aparente interés y a la mera hora no ayudar. Hay alguien que te puede decir, llámame cuando quieras, y el día que le llames no contesta. Pero de Dios nunca tendrás una reacción así. Y entonces el nacimiento de Jesús nos habla de un Dios que tiene genuino interés por salvar a una humanidad que requiere ayuda absoluta. Juan 14, 9 y 10. Primera de Juan, 4. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera parte. En esto se manifestó el amor de Dios por nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. La vida de Jesús es algo que no puedes comparar con nada, ni que lo puedes negociar, ni nada. O es la vida de Jesús o no es lo que está ocurriendo en ti o en mí, para que vivamos por Él, ¿verdad? Para que Él sea el motivo de nuestro existir, de nuestro decidir, para que Él sea el todo en nosotros. Para esto envió a su Hijo. Antes de conocer a Jesús teníamos muchas formas de vivir, muchas formas de decidir, muchas formas de hacer, pero una vez que viene Jesús, Él se vuelve, nuestro motor, y Él se vuelve precisamente aquel que mueve nuestras decisiones. Entonces, para que vivamos por Él. Ahora, dice también, y sigue diciendo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Es que precioso. Envió. Un deseo genuino de ayudar. No había otra forma, no había otra manera, y envía.
a quien es el perfecto para lograr la salvación del ser humano, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, que Dios nos ayude, porque pareciera que a veces la vida nos quiere hacer duros y pareciera que pasa el tiempo en que decimos conocer a Dios y lejos de volvernos más sensibles, como que nos queremos volver más duros. Y antes como que agradecíamos más rápido y ahora como que Dios tiene que hacer más cosas para que entonces yo responda. Queremos milagros, queremos intervenciones, ¿verdad? Queremos manifestaciones, queremos todo ello, pero lo que Dios hizo por excelencia y perfecto ya está hecho. Y tú y yo tenemos que celebrar precisamente el que el Señor ha cumplido sus promesas y que el Señor sea quien tiene un genuino interés por salvarnos, por salvar a la humanidad, que Él ya envió a su Hijo, que Jesús ya ocupó nuestro lugar en la cruz, y eso no bastará la eternidad para agradecerle el que nos haya salvado de la condenación eterna para llevarnos a la vida eterna con Él y disfrutar de su presencia. La eternidad no bastará para ello. Pero esto yo quisiera decirte en este día, ¿verdad? Hoy y siempre, que tú pudieras reconocer y que yo pudiera reconocer Dios. A Dios le intereso realmente. Dios tiene realmente por mí un interés genuino. Y si vamos a entender la Navidad y si vamos a entender el nacimiento de Jesús, tiene que ver con eso. Tiene que ver que Dios es fiel y que Dios tiene un interés genuino en mi persona. Y Dios tiene un interés genuino en mi familia y en mi hogar y en mi matrimonio. Y Dios tiene un genuino interés, pero ¿qué tiene que hacer? Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ahora nosotros tenemos que corresponder a Él. A veces queremos que Dios haga más de lo que Él ya hizo. O sea, Dios me dice cree, Dios me dice confía, Dios me dice espera, Dios me dice descansa. O sea, Él ya hizo todo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Verdad? Ejercer esa fe en ello. Tengo que ser obediente en ello. Entonces, un genuino interés por salvarnos. Eso es la Navidad para usted y para mí como cristianos. También tiene que ver con que Dios en verdad quiere ayudarnos. Quiere salvarnos y quiere ayudarnos. Cuando hablamos de la salvación, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos hablando de algo que nos salva del poder del pecado, de los lazos del maligno, de la condenación eterna. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y esa ayuda solamente vendrá de Dios. Y por eso tú y yo tenemos que prestar atención al consejo de Dios. Entonces, si vamos a celebrar, celebremos que hay un Dios que quiere ayudarnos. O sea, no me ha soltado en este tiempo, no me ha dejado. Puedo vivir situaciones críticas, difíciles, adversidades, enfermedad, situaciones complejas, pero Dios sigue manifestando un deseo por ayudarme a que sea yo una persona victoriosa, que no quede postrado en el camino. Y este pasaje a mí me encanta porque siempre en mí hace surgir una tremenda esperanza. En medio de nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras fallas delante de Dios, cuando a veces ya no sabemos cómo volverle a pedir perdón ante nuestros pecados, ante el reincidir en algo que le hemos dicho que ya no. Pero en Cristo Jesús hace nacer la esperanza, porque Él no es un Dios que desecha, sino que es un Dios que ayuda. Cuando hay algo verdaderamente que se dice de corazón. Vamos a ver Hebreos 2, 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18.
hablando precisamente de la encarnación, y este pasaje habla de la esencia de la encarnación, pero nos enseña lo que tiene que ver contigo y conmigo en relación con esto. O sea, ¿qué tiene que ver que Cristo se haya hecho carne para salvarme? Sí, para salvarme y para ayudarme mientras voy por esta tierra también. Dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda su vida, sujetos a servidumbre. Esto es lo que para ti y para mí significa que Cristo haya nacido y se haya encarnado. Victoria sobre la carne, victoria sobre el pecado, aplastarle la cabeza al diablo, no dejar que siga haciendo de las suyas, oprimiendo y lastimando, pero en eso se debe ejercer una fe. Esto ya es una realidad y la Biblia lo dice. Y es una realidad, le quitó el imperio, se había enseñoreado a través de la muerte y Cristo hace nacer la vida y hace nacer la luz de esperanza. Y entonces nos habla a nosotros de esto. Él participó de lo mismo con propósito. Para eso se encarnó, para destruir la obra de maldad, para destruir la obra del diablo y darnos a nosotros victoria. Porque ciertamente, sigue diciendo, no socorrió a los ángeles. O sea, para los ángeles no hay redención, no hay salvación, no hay oportunidad, la perdieron, estaban en el cielo, habitaban con Dios, tomaron su decisión, le creyeron al ángel, aquel que se rebeló contra Dios, le creyeron, se fueron con él, fueron desechados. Por ellos no murió Jesús. Es ahí donde a veces no nos cabe en la cabeza, Señor, ¿por qué amas tanto al hombre? No hubo para los ángeles esa oportunidad, no la hay, están condenados. Aquellos que se fueron con el maligno están condenados por la eternidad. ¿En qué momento se convirtieron algunos en demonios? No sé. Toda una cuestión ahí de huestes de maldad y todo ello. Por ellos no murió Jesús, murió por ti, murió por mí. Murió por el ser humano. Con justa razón les decía la vez anterior, ¿verdad? El salmista en el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria. ¿Qué es? Pero la pregunta es, o sea, ¿por qué el hombre es tan importante para ti? Somos tan importantes que envió a su hijo. Somos tan importantes que fallamos y él no falla. Fallamos y él no se cansa. Pues está allí. Si algo hemos de entender de la Navidad es esto. Va más allá de dónde estaremos, con quién nos reuniremos, qué comeremos y todo ello. Eso tiene su lugar. Pero esto es la esencia de la Navidad. Esto es lo más importante. Un Dios que quiere ayudarme y que no quiere verme postrado, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esto es precioso. A veces decimos, Dios no me entiende, y Dios dice, yo me hice como tú. Y pasé por ahí. Se nos olvida que Cristo fue traicionado y pensamos que nadie me entiende porque alguien me traicionó. Se nos olvida que Cristo en su carne fue ofendido y de veras ofendido. Y decimos, es que nadie ha sido ofendido como yo. Y se nos olvida que Él fue ofendido. En todo semejante. La gran diferencia es que Él nunca pecó. Y porque nunca pecó pudo salvarnos. Se mantuvo.
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí está el capítulo 4 de Lucas, ¿verdad? Donde nos habla de la tentación de Cristo. Mateo nos habla de la tentación de Jesús. Marcos nos habla de la tentación de Jesús. Él sabe lo que es la tentación y él sabe lo que es la aflicción y él sabe lo que es todo eso y es poderoso para socorrernos. Por eso yo puse aquí ayudarnos. Cuando necesito que alguien me tienda la mano, mire, qué interesante es esto, ¿no? Porque hay gente que vive cosas muy trágicas en su vida, muy terribles, experiencias traumáticas. Pero cuando esas personas, y sobre todo en Dios, logran superar esos episodios en su vida y logran restauración y sanidad y logran ponerse en pie otra vez frente a la vida, son un regalo de Dios para aquellos que están padeciendo las mismas cosas, porque le pueden decir, yo sé lo que se siente. Puedo decirte qué se siente, puedo decirte con toda claridad, porque pasé por ahí y quiero ayudarte. Son un regalo esas personas cuando logran restaurarse en el Señor. Es una tristeza cuando alguien se queda postrado y no lo supera y se queda con una discapacidad, por decir algo, en cuanto a la vida. Cuando la Biblia dice, por cuanto él mismo padeció y es poderoso para socorrer, para ayudar. Cuando estás siendo tentado, cuando estás siendo probado, cuando hay falla, cuando hay esto, lo que menos recibimos de Dios es juicio y condenación. Siempre recibimos su mano extendida diciendo, tómate de aquí, yo te voy a levantar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso es la Navidad para nosotros. Un Dios que es fiel a sus promesas, que no las dejará caer jamás. Un Dios que de manera genuina quiere salvarnos. Un Dios que verdaderamente quiere ayudarnos. Y por último, Navidad para los cristianos significa la oportunidad de compartir esa hermosa esperanza. La oportunidad de compartir esa hermosa esperanza. No es para ti solo, no es para mí. Hay alguien más que lo necesita. Hay alguien más que requiere la ayuda de Dios, que requiere la salvación de Dios, que requiere encontrarse con Él. Hay alguien más y entonces Navidad debiera ser diario. Diario, diario. Ver la manera y la oportunidad de compartir. Mateo 10, 7 y 8, veamos por favor ahí. Mateo 10, 7 y 8. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y yendo, es muy interesante el significado de esto. Y yendo no es un evento ocasional, no es un evento por ahí una vez al año, sino que yendo significa siempre
Y yendo puede significar como un estilo de vida, predica. Como un estilo de vida, predica. Que sea algo que te caracterice, que aprovechas las oportunidades que Dios te brinda para compartir esperanza. Porque la iglesia a través de las generaciones ha dado esperanza a la humanidad. Y aunque el hombre no lo entiende y el hombre no lo agradece, no estamos para ser entendidos ni que nos den gracias. Estamos para obedecer lo que el Señor nos dice. Y esto ciertamente es sumamente importante. Y yendo, predicad. Y el predicad es un imperativo. Entonces, yendo, predicad, diciendo. ¿Qué es lo que trae esperanza al ser humano? Les compartía yo y decía, ¿qué es lo que trae esperanza al ser humano? La mayor esperanza que el hombre puede recibir en su vida es cuando escucha una palabra que le dice, Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Dios ha escuchado tus oraciones. Dios quiere salvarte. Dios quiere ayudarte. Es la mayor esperanza que el ser humano puede recibir. Te pueden dar ofertas de un mejor trabajo. Te pueden dar ofertas de un negocio muy próspero. Pero nada de eso se compara con la esperanza que Cristo brinda al corazón del ser humano. Nada. Y cuando el Señor envía a los suyos a predicar y les dice vayan, pero no fue un evento único y exclusivo, una campaña de una semana, sino algo que caracterizó a la iglesia en las diferentes situaciones, en paz o en persecución. La iglesia predicaba y la iglesia fue conocida de esta manera. Yo les compartí y decía, cómo me encanta cuando dice ahí en la escritura, estos que han trastornado al mundo entero han llegado hasta acá. Ese nada más, cómo se venía escuchando, algo está ocurriendo, algo está ocurriendo. Era la predicación y proclamación del evangelio, un evangelio que brinda esperanza a la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Dice el Señor. ¿Qué es lo que van a decir? Perdón, que el reino de los cielos se ha acercado. Esto es, Dios no ha abandonado al hombre. Aunque el hombre ha fallado, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y entonces viene toda esa serie de descripciones de sanidad, de limpieza, de resucitar, de libertad. Pero todo ello, dice el Señor, todo ello tiene que ver con tu experiencia de vida. Lo recibiste de gracia, dalo de gracia. O sea, lo recibiste sin merecerlo, no etiquetes a nadie que ese no lo merece, porque ni tú ni yo merecíamos nada. Dios no siempre sanó a la gente buena. Y hay gente que ha recibido cosas de Dios y se van inmediatamente a seguir una vida que no honra a Dios. Por eso lo más importante no son los beneficios materiales, ni siquiera físicos. Lo más importante es encontrar la salvación. Lo más importante es que la gente encuentre a Jesús. Entonces, hermanos, yo quiero dejar esta palabra en sus corazones. Si vamos a celebrar, tengamos la esencia, no la perdamos. No perdamos la esencia. Si vamos a celebrar, procuremos que en esa celebración se honre a Dios. Porque mucha gente se reunirá, pero Cristo no estará allí. Mucha gente se va a preparar, pero el Señor no estará allí. Porque no tiene que ver con Él. Tiene que ver con todo menos con lo que Él hizo. Entonces, amada iglesia, Jesús es el motivo de la Navidad. Tenemos muchos motivos para ser felices, pero tenemos el más grande. Si Cristo está en tu corazón, hay motivo suficiente para ser feliz. Hay motivo suficiente para celebrar.
Ningún virus, ninguna pandemia, nada puede cambiar el que los cristianos celebremos el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo. Nada debe cambiar. No debemos dejarnos, ¿cómo sería? Influenciar por la tristeza que en el mundo está recorriendo y la desesperanza. Cristo nació, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó. Hay motivo suficiente para celebrar. No debemos dejar que nada nos robe nuestra celebración en este sentido. Así que termino diciendo, sigamos celebrando y anunciando que el Salvador nació. Sigamos haciéndolo. Eso es lo que debemos hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, eterno Dios. Tú eres el motivo de nuestra celebración, Jesús. Tú eres el motivo de nuestra reunión. Tú eres el objeto de nuestra adoración y alabanza. Señor, queremos que tú seas el centro de todo lo que hagamos y decidamos. Bendito Jesús, muchas gracias absolutamente por todo, porque tú todo lo haces bien. Muchas gracias, bendito Dios, por la eterna salvación que en Cristo Jesús nos has dado. Gracias por humanarte, por encarnarte. No había otra manera de que se pagara el precio por nuestra salvación. Pero también gracias por ser nuestro hermano y por identificarte con nosotros al hacerte carne. Señor, verdaderamente tú nos entiendes. Verdaderamente tú sabes cómo salvarnos. Tú sabes cómo ayudarnos. Tú eres el único que brinda esperanza eterna. Gracias por cumplir fielmente cada una de tus promesas. Sería interesante que en esta tarde no pidiéramos nada, sino que solo adoráramos con gran gratitud. Porque Él nació, porque de Él viene nuestra salvación, porque en Él tenemos victoria, porque Él hizo posible el perdón de nuestros pecados. ¿Quieres ponerte de pie en esta hora? ¿Quiere ponerse de pie en este momento? ¿Qué motivos más necesito para adorar? ¿Qué motivos más necesito para agradecer? ¿Qué más quiero que haga Dios? Él ya lo hizo todo, absolutamente todo. Si podemos levantar nuestras manos en este momento y decir gracias. A veces solo decir gracias es suficiente y no se necesita decir nada más. Que gracias al autor de nuestra salvación, gracias al que pagó por nuestros pecados, gracias al que ocupó nuestro lugar, gracias al Verbo encarnado. Que haya gratitud en nuestros corazones. Bendito, bendito, bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, hermoso Salvador. Te agradecemos desde lo profundo de nuestro ser. Sublime y excelso.
Así es. Él es mi Padre, Bendito seas. y yo su Hijo. Admirable consejero, Así es. príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Santo, 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 Lleno de santo. gracia y verdad. Santo y glorioso Dios, santo. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Aleluya. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, por amor. Camino en humildad y en obediencia sufrió por amor, por amor. La deidad se encarnó, Así es. tomó forma de hombre por amor, por amor. Camino en humildad y en obediencia sufrió por amor, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Sí, amén. Amén. Aleluya. Santo, santo, Aleluya. santo, santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dígale admirable. Admirable consejero, príncipe de paz, Puedes levantar tus manos y decírselo. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Podemos mantener nuestros ojos cerrados y adorar, y adorar, y adorar. Amén. Oh, sí, amén. Oh, amén. Oh, amén. Dale un cántico de alabanza. Dale un cántico de adoración. Oh, Rey, oh, sublime, excelso, eterno, es nuestro Rey. La gloria, el honor y el poder sean en él. Amén. Oh, amén. Oh, amén. Oh, amén. Oh, gloria. Oh, gloria eterna y salvación. Amén. Vamos, adórale, adoremos, adoremos. El Salvador nació, el Salvador nació. Oh, gracias, oh, gracias, gracias. Bendito Rey, soberano Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No, no.
de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, Aleluya. príncipe de paz. Aleluya. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Urla bara cantarara bara shandarara bara shandara. Urli bara kaya siri bara shikara santarara bara shar. Ukia siri boro shikara stere libere ser. Ukia sari birico stenti di coroseri boro stai. Oriente vi corostei di corushiri boransti carasti. Umbio kai siri koya siri boraste. Oh si ambio kai seri contere. Umbie koyo sidi corostei. Oh si ambia kaya siri boy. Eri evochi enteri. Invócame y te responderé. Invócame y te responderé. Tú verás mi salvación. Mirarás mi poder. Solo invócame y te responderé. ¿Cuántos podemos doblar rodilla en este momento ante el Rey? ¿Cuántos podemos doblar nuestra rodilla ante el Rey y Salvador? Él está presente en este lugar. Él está presente en este momento. Adoremos de todo corazón, adoremos, adoremos. Postrémonos delante de nuestro Señor y Salvador. Decir gracias es suficiente, decir gracias. Aún por lo que no entendemos, por lo que no nos queda claro. Decirle gracias es yo confío y espero en tu salvación. Espero de ti respuesta. Oh, oh.
Oh, Rikaya Siri Barashiri Karasa. Horidi Karasiri Barashiri Barasha. Oli Karastanti di Barashiri Korosere. Hori Amati Kanti di Costai di Ba. Hori Kanti di Mose. Hori di Vasti di Kanti di Barazza. Hori Asiri Vosti Kanti. Hori Bari Siri Korostei. Oh, si di Bari di Koi. Orienteri Costairi. Oh, Ansti di Carabai. Oh, di Enteri Costei. Ambi di Corostaire. Oh, di Enti Costere. Oh, Santi di Barassi Coroste. Oh, si di Barassai Cose. Oh, si di Baticai si. Oh, di Bariseri Coiasere. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito seas, bendito seas. Bendito seas. Bendito seas, Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. Gracias. Gracias, Señor. Bendito seas.
gracias, Dios. Muchas gracias por la palabra que tú hablas a nuestra vida, Dios. A través de la palabra profética, tú estás en medio de nosotros. Y tú confirmas lo que tu palabra dice, Señor, de estar con nosotros en todo tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor Santo. Bendecimos tu nombre glorioso. Agradecemos tu ayuda, Señor. Agradecemos tu presencia hermosa en todos los momentos. Gracias, Dios. Muchas gracias. Tú demandas, Señor, que te busquemos, que estemos atentos a tu voz, que estemos buscándote a través de tu palabra. Señor, que cada uno de nosotros obedezcamos a lo que tú hablas, Señor, también a nuestra vida en esta tarde. Bendito seas para siempre. Gracias, Dios. Muchas gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor, en tu escritura. Gracias, Señor. Tú no cambias. Tú eres el motivo de esta reunión. Eres el motivo de nuestra celebración, Señor. Todo es por ti y para ti. Te adoramos, Padre eterno, por haber venido a esta tierra para rescatarnos, para salvarnos, para perdonarnos. Gracias, Señor, tu gracia es abundante, tu misericordia es maravillosa, Dios. Bendito seas para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué gozo, hermanos, qué gozo tener la palabra del Señor. Que Dios esté con nosotros. Es hermoso ver y escuchar la confirmación de la palabra del Señor, que el Señor está en nuestra vida y que Él nos ama y que nos ayuda y quiere seguirnos ayudando en todas las cosas, ¿verdad? Así que agradecemos al Señor por la palabra escrita y la palabra profética y bendecimos su nombre. Amén. Así que, hermanos, vamos a en esta hora, quisiera que antes de pasar a bendecir a nuestro Dios a través de la ofrenda y la décima, oremos por las necesidades. Una palabra profética también nos decía y nos dice en su palabra: invócame, yo te responderé, ¿verdad? Y hemos visto una y otra vez siempre la respuesta maravillosa de Dios cuando clamamos a Él. Y quisiera que en esta hora pedirles que nos siguieran ayudando a orar por la vida de mi hermano David. Él está delicado, muy delicado, pero confiamos y esperamos en Él porque Él está en sus manos preciosas. Y quisiera que orásemos por Él en esta hora. Pero si tú también tienes alguna necesidad y quieres compartirla, quieres que oremos por ella, pues vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna necesidad que quiera compartirnos? Si no, te pido que te pongas de pie y qué bueno que estás bien, que tus familiares estén bien. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero les invito a que oremos en esta hora, ¿sí? ¿Quieres levantar tus manos al Dios Todopoderoso y clamar a Él con todo tu corazón? Porque mi hermano pues está probablemente entre la vida y la muerte, pero Dios es el Dios soberano, el Dios que decide cuándo se lo lleva y cuánto tiempo aquí lo deja, ¿verdad? Así que les pido que oremos. Padre bendito, estamos ante tu presencia hermosa, sabiendo, Dios, que tú eres el Dios soberano,
pero que también eres el Dios todopoderoso, que nos ha enseñado a clamar a ti, Señor, en todas las circunstancias. Y que nos dice tu palabra que clamemos a ti, que tú nos responderías y que nos enseñarías grandes cosas que no conocemos. Dios eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos por la vida de mi hermano, Dios, pidiendo que tú le saques adelante porque tú lo puedes hacer, Señor eterno. Porque tú puedes cambiar las circunstancias más difíciles, porque para ti no hay nada imposible. Porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, el Dios que se manifiesta, el Dios que cumple su palabra. Bendito Dios, a ti clamamos, Señor, en la gracia y misericordia que tú tienes, Señor, para la vida de cada uno de tus hijos. Y mi hermano David, Señor, no es la excepción, tú le amas. Y yo sé, Señor, que tú anhelas lo mejor para su vida. Dios eterno, nosotros clamamos a ti. Apelamos a tu gracia y misericordia, pidiendo un milagro, Señor, para su vida, que tú le levantes, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En tus manos está, Señor, en tus manos está. Dios eterno, tú abrázale allí, Señor, que tu paz gloriosa, Señor, tu presencia manifiesta, Señor, esté allí, Señor, y Él escuchando tu voz de aliento, de fuerza, de esperanza, Señor, porque siempre, siempre tú tienes una palabra de esperanza para la vida del ser humano. Dios eterno, y Él te ha conocido y te ha experimentado. Recuérdale, Señor, tus palabras, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te lo pedimos todo, Dios. En el nombre de aquel que vino, que se encarnó, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó y que nos has enseñado en tu palabra, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios, en tus manos está, en tus manos está. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús también pedimos que tú bendigas a tu iglesia. Tú conoces los hermanos que no están en este momento y conoces sus circunstancias, Dios. Aliéntales, Señor, aliéntales en el nombre de Jesús. El que esté enfermo, Señor, levántale para honra y gloria de tu nombre. Quita todo temor, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu bendita palabra venga a fortalecer, Señor, a dar esa fe, a dar esa esperanza en medio de cualquier circunstancia que estén pasando. Muchas gracias por la vida de tu iglesia y de cada familia, Señor, de esta congregación. Muchas gracias por todas las familias aquí presentes, Señor. Que tu bendición siga siendo con ellas, Dios, en el nombre de Jesús, y con cada uno de sus familiares. Y que, Dios, estemos proclamando tu nombre como tú nos lo has dicho en tu palabra el día de hoy, Señor. Porque tú viniste, Señor, a esta tierra con planes y propósitos perfectos y bellos y buenos, Señor, para la vida del ser humano. Dios eterno, que cada persona, Señor, te encuentre a ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios que nos ha amado tanto, que se humanó, que se entregó, Señor, que está a la diestra del Padre, dice tu palabra, intercediendo por nosotros. Muchas gracias, Señor, por la vida de tu iglesia. Bendito y alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Dios, por la paz, por el gozo, por todo lo que tú nos das, la esperanza maravillosa en Jesucristo, nuestro Dios eterno y único. Bendito seas para siempre, Dios.
te alabamos y te bendecimos por todo en el nombre precioso de Jesús. Y también, Señor, te damos gracias en esta hora por el sustento, por la provisión, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias. Queremos adorarte y bendecirte a través de esta ofrenda, de esta décima, Señor. Gracias porque tú nunca nos has dejado. Señor, gracias por todo. Sigue bendiciendo la vida de cada familia, Señor, de cada varón, de cada hermana, en su trabajo, en su negocio, en todo lo que ellos realizan, Señor. En el nombre de Jesús, el medio que tú has puesto para bendecirles, Señor, tú síguelo haciendo en el nombre de Jesús. Y muchas gracias, muchísimas gracias te damos por todo. Bendito seas para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Disfruta la presencia de Dios en todo tiempo. Aleluya. Piensa con todo tu corazón hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Aleluya. Jesús es el motivo de nuestra celebración. Jesús es el motivo por el que estamos aquí. Él dará agua al sediento, la tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Aleluya. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Jesucristo es Navidad para nosotros. Y eso no cambia independientemente de las circunstancias. Celebraremos Aleluya. con gozo Gloria que a se Dios. oye en toda la tierra. Así sea. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey.
es Navidad. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Aleluya, Es aleluya, aleluya. Navidad. Aleluya, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, el motivo de nuestra celebración. Bendito seas, Señor. Bendito seas para siempre. Te alabamos, te glorificamos, Señor, por lo que tú eres y por todo lo que tú haces. Gracias, Señor eterno. Gracias, bendito seas para siempre. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor que nos permite estar aquí para bendecir su nombre, ¿verdad? Con este canto nos despedimos de esta reunión y les deseamos a todos que disfruten mucho la hermosa presencia de Dios. Les mandamos un abrazote a todos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Disfruten mucho. Hasta luego.